El perdón y Jesús. El confiar en Dios. Cuando hayamos cambiado nuestra imagen de Dios a la del amoroso y providente Padre que es, estaremos psicológicamente libres para volvernos a Él. Confiadamente ponemos nuestra confianza en Él y llamamos a Dios como lo hacía Jesús, Abba, Padre. Jesús nos dejó numerosas enseñanzas acerca de esta confianza o fe. Al confiar en Dios, jamás tenemos necesidad de preocuparnos por nuestra vida o por lo que vamos a comer, ni por nuestro cuerpo ni cómo vestirlo. Entonces seríamos como las aves del cielo o los lirios del campo, que no acumulan alimento ni se preocupan por lo que les traerá el siguiente día. Sin embargo, los alimentan y los cuidan. ¿Cuánto más, pues, no nos cuidará nuestro Padre Celestial? Por consiguiente, Jesús nos dice: no andéis, pues, preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Como dijo San Pablo al escribirles a los Corintios sobre su propia experiencia de la providencia de Dios: y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengáis aún sobrante para toda obra buena. Ya hemos discutido cómo la abundancia no aplica a las cosas de este mundo. El confiar en Dios no significa confiar en que nuestras necesidades materiales serán satisfechas por Él. Al saber que tales regalos son fundamentalmente ilusorios, Dios jamás podría concedérnoslo. El curso enseña que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. La pobreza material, cuando se identifica como un problema, solo puede ser el resultado de una creencia en la pobreza espiritual, el principio de escasez. Nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu, reconoce la necesidad de que se corrija esta creencia, la cual es el problema. Cuando se perdonen los pensamientos de nuestro ego, ya no habrá más proyección de escasez y nuestro mundo material fluirá naturalmente y felizmente de estos pensamientos de perdón. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Estos regalos no son los que el mundo atesora, sino los regalos de Dios. Considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo. La puerta está abierta, no para que entren ladrones, sino tus hermanos hambrientos, quienes confundieron el brillo de una piedrecilla con oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que allí se les ha preparado puedan entrar. Y estos se reunirán con tus invitados, el Espíritu Santo y Cristo, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas, y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Por lo tanto, confiamos en el Dios que sanará nuestras mentes, y luego de hecho se nos dará todo lo demás, pues habremos removido los bloques de inexorabilidad que precluían el fluir natural de un mundo feliz que se extiende desde un pensamiento feliz. Jesús nos exhorta a que creamos sus palabras, pues solo entonces podemos hallar paz. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca.
Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Dios es el único cimiento que puede soportar las turbulencias de nuestro mundo. Como escribe el curso acerca del ego, no trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones. Este hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. Si podemos traer nuestros problemas a este cimiento, el cual Jesús representa, se nos libera de ellos. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nuestra fe en Dios debe ser como la de los niños pequeños, cuya dependencia de sus padres es total y confían en que éstos los protegerán. Así es como debemos ser, pues, de los que son como éstos es el reino de los cielos. Transitamos por el mundo con nuestra culpa, aparentemente atrapados en esta prisión del ego en miseria, sufrimiento y muerte. En esta casa de la muerte es imposible escapar de la desesperanza y preguntarnos juntos con los discípulos: entonces, ¿quién se podrá salvar? ¿Y cómo puede lograrse? En agradecimiento escuchemos la respuesta de Jesús. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Puesto que vivimos en medio de la violencia de un mundo que refleja la violencia que hay en nuestras mentes, somos consolados por la seguridad de las palabras de Jesús para nosotros. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si nos atacan, nos acusan o nos encarcelan, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Jamás estaremos solos, porque el Consolador de Dios nos protege sin considerar el aparente peligro. Nuestra fe en Él afirma que nada en este mundo tiene el poder de interponerse entre nosotros y la paz de Dios. Su amor por nosotros se ha manifestado en Jesús. En otras de las citas bíblicas, en el Sermón de la Montaña, Jesús nos advierte contra las interpretaciones que el ego hace de esta fe. Cuando nos atemorizamos y nos sentimos amenazados por condiciones externas, somos fácilmente tentados a acudir por ayuda al Dios de la magia, quien se encargará de nuestros problemas externos y obviará la necesidad de prestar atención al verdadero problema en nuestra mente. Como afirma el cliché, Dios lo hará por nosotros. El creer en un Dios de magia refleja el cambio que ha hecho el ego de un padre amoroso por uno castigador. A través de la dinámica de reacción-formación, nos defendemos contra esta imagen negativa de Dios al construir ídolos de amor especial de Él, para ver en ellos el proveedor ideal de lo que creemos necesitar, negando así la creencia inconsciente de que Él nos despojará y nos castigará. Así pues, Jesús nos enseña que no hagamos juramentos ni a los ídolos de Dios ni a los que hemos hecho de nuestros seres egoístas. Yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. La verdad
no necesita defensa ni afirmación en la que se jure por ella. Esto simplemente refleja la debilidad de nuestra fe y luego nuestra defensa en contra de ella. Tal defensa, como hemos visto, fortalece el problema subyacente al reforzar nuestra creencia en su realidad. La verdadera fe radica en el Dios que mora en nosotros, más allá de nuestras proyecciones. Puesto que los problemas solo existen en nuestras mentes, es la fortaleza de Dios en nuestras mentes la que nos protege. Al invocar al Espíritu Santo invocamos la voz de aquel que habla por quienes somos realmente y quien único puede ofrecernos el poder, la protección y la seguridad del cielo. Jesús nos exhorta más aún: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Nuestro sencillo sí a Dios es todo lo que se requiere. Si el Espíritu Santo dice que debemos hacer algo, debemos hacerlo. Si Él dice no, nos abstenemos. Cualquier otra cosa procede de nuestro ego, que no tiene el poder de saber nada en absoluto. No puede hacer un solo cabello blanco o negro. Santiago amplía esta enseñanza cuando le añade las palabras de Jesús acerca de no jurar, para no incurrir en juicio. Jurar por el ego, aún en el nombre de Dios, simplemente refuerza la culpa del ego por haber usurpado el poder de Dios y trata de ejercer control sobre él. Esta culpa juzga entonces en contra de nuestra identidad como el bien amado Hijo de Dios. Así pues, cuando sintamos dolor o lloremos una aparente pérdida, seremos consolados por Dios si en verdad nos volvemos a Él. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar. Si por el contrario el Dios al cual nos volvemos es una proyección de nuestro ego, el consuelo será ilusorio y efímero, una sutil forma de ataque que muy pronto se convertirá en culpa y en un sufrimiento mayor. Solo el verdadero y viviente Dios en nuestros corazones puede traer descanso a nuestras almas, pues solo Él corrige el problema en su origen, nuestro pecado, por habernos alejado de Él. Jesús nos enseña que no utilicemos la oración como magia, orar por lo que no tenemos o creemos necesitar, ni como un espectáculo para impresionar a otros. Más bien, nuestra oración debe fundamentarse en la fe en lo que tenemos pero no vemos. Oramos por perdón, que recibamos lo que se nos ha dado y que aceptemos la realidad que ya es. Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto de esta oración, el cual ejemplifica el principio que Él les dio a sus discípulos. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. Antes del milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús le dio las gracias a su Padre. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Cuando se enteró de la muerte de la hija de Jairo, Jesús le dice al apenado hombre: no temas, solamente ten fe y se salvará. Cuando Jesús fue a la casa de la niña, ésta se levantó cuando él la llamó. Era la fe absoluta de Jesús en su Padre lo que le permitía realizar señales y maravillas, por no decir nada de la señal y maravilla de sus últimos días. Esta fe se convierte en modelo e inspiración para nosotros en la medida que nos ocupamos en los negocios de nuestro Padre. Como les dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, el que cree en mí,
hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún. En el Evangelio Jesús continuamente les implora a sus discípulos que tengan fe en él, pues sólo entonces conocerán a aquel que lo envió. En la última cena Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Al prepararlos para las dificultades que tendrían lugar después de su muerte, Jesús les dijo: os he dicho esto para que no os escandalicéis. En el relato que hace Lucas de la última cena, Jesús señala a Simón Pedro y le dice: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Repetidamente en los 4 evangelios Jesús les dice a sus seguidores que no teman, bien sea el temor a una tormenta violenta, persecuciones, insultos, enfermedad, falta de fe de otros, no tener suficiente provisión material para sobrevivir o hacer frente a futuras necesidades, el miedo de Pedro a caminar sobre el agua, o el miedo de sus discípulos ante su transfiguración, o las apariciones después de la resurrección, Jesús les asegura que su corazón no debe turbarse ni sentir temor, pues Él siempre está presente y jamás los dejará enfrentarse solos a sus dificultades. De igual manera, Jesús recalca la importancia de la fe en la curación. El Espíritu Santo no puede sanar sin esta fe. Con ella no hay nada que Él no pueda hacer, ni enfermedad ni miedo que no pueda deshacerse. Hasta la misma muerte se puede superar. Donde Jesús haya la fe puede sanar, donde no la haya es incapaz de hacerlo. Como Mateo comenta sobre el rechazo a Jesús en Nazaret, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. A los discípulos se les dijo específicamente que ellos no pudieron expulsar el demonio del epiléptico debido a la ausencia de fe. Pero si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Cuando Pedro tuvo miedo de caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse, Jesús exclamó mientras lo agarraba: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así pues Jesús puede decir a aquellos a quienes sana: tu fe te ha salvado, o hagas en vosotros la curación de la ceguera según vuestra fe. Como les dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista: y dichoso aquel que no haya escándalo en mí, dichoso es el hombre, porque ha restaurado en sí mismo la fuente de toda dicha, Dios. Con esta fe recibiremos todo lo que pidamos, pero Jesús no nos pide que nuestra fe sea perfecta. Si lo fuese, no habríamos necesitado su fe perfecta. Solo nos pide que estemos dispuestos a recurrir a Él y que utilicemos su fe para auxiliarnos en lo que percibimos que es nuestra debilidad. El confiar en lo que no se ve. No hay camino espiritual que no tenga sus valles de sombra. La noche oscura del alma que consideramos en el capítulo 5. La dinámica de culpa y miedo del ego nos ha ayudado a entender la naturaleza de esta noche oscura, cuando el individuo se enfrenta a la abrumadora nada de su yo, conjuntamente con la aparente ausencia de la gracia del consuelo de Dios. Es un periodo de aridez y de oscuridad espiritual, en el que todo parece vacío y desesperanza, y la única salvación es la muerte. En medio de las pruebas y tribulaciones que confrontamos en las recurrentes noches oscuras de nuestro viaje hacia Dios, Jesús nos asegura que Dios nos consolará. Lo que parece ser un fracaso es simplemente un fino velo que esconde el triunfo que Dios originará. Esta posibilidad de fracaso fue la realidad que enfrentaron los discípulos al contemplar lentamente la desintegración de sus sueños de un reino mesiánico. Ahí estaba Jesús, rechazado en su propio pueblo, recibido con el ridículo y la ira de los líderes judíos, y con el desamor y rechazo de muchos de sus seguidores.
Ahí estaba también la creciente animosidad y conspiración en contra de él, la cual culminó en los devastadores sucesos de la Pascua en Jerusalén. Jesús impartió muchas enseñanzas para ayudar a los discípulos a que comprendieran lo que estaba ocurriendo y lo que ocurriría. Y eso es lo que consideraremos ahora. Quizás en la preparación de los discípulos para su propia muerte y resurrección, Jesús se enfrascó en una discusión con los saduceos relacionada con la resurrección, la cual este grupo negaba. La discusión concluye con la aserción que hace Jesús acerca de su Padre. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. El error de los saduceos no era que no reconociesen el poder de Dios en situaciones que parecían desesperadas. Ellos tomaban la apariencia superficial como la realidad. Cuando las circunstancias parecen moverse contra nosotros, es porque miramos los acontecimientos a través de nuestros propios ojos, más bien que a través de los ojos de la fe. Lo que ante los ojos humanos parece totalmente insensato y sin esperanza, es realmente que el plan de Dios para nuestra salvación se abre paso por medio del perdón. Como dice el curso, no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos. Para hacer frente a este desaliento, Jesús les dio a la gente varias parábolas, las cuales les explicó más tarde a sus discípulos, para que ellos captaran el misterio del reino de Dios. En la parábola de la semilla que crece por sí sola, Jesús enseñó cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día. El grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Por nuestra cuenta, nos dice Jesús, no podemos hacer nada. Dios lo hace todo, aunque nuestra parte es simplemente sembrar la semilla. Ciertamente Jesús no aboga por el quietismo. Sembrar la semilla significa nuestra decisión de confiar en la providencia de Dios y continuar en el camino que Él nos ha designado. Él dispone por nosotros, como escribió Santiago. Tened pues paciencia, hermanos, mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia, hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones. El verdadero trabajo es el de Dios y nosotros no necesitamos entenderlo. Decimos sí y seguimos su orientación a sabiendas de que lo que hemos comenzado, Él lo terminará. Como escribió Pablo a los filipenses, estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra la irá consumando. Los comienzos llevan consigo la promesa del cumplimiento de Dios. Este tema de la necesidad de paciencia y de la incapacidad para realizar la obra que le corresponde a Dios se ve en las parábolas paralelas en Mateo 13, la cizaña y la red. Ambas tratan sobre los problemas escatológicos, el final del hombre y del universo, de separar el bien del mal. La primera parábola trata del problema de la cizaña, lo trivial, que ha crecido entre el trigo, de modo que se han mezclado, mientras que la segunda trata sobre una gran red que se lanza al mar y recoge tanto al pez malo como al bueno por igual. Se exhorta al auditorio de Jesús a que le permita a Dios efectuar la selección. Si intentamos hacerlo por nuestra cuenta, antes de tiempo,
cometeremos innumerables errores. Más bien, debemos esperar pacientemente y confiar en que Dios realizará la obra. Aunque las parábolas apuntan hacia el esperado juicio final, también podemos entender que hablan sobre la necesidad de separar lo que es del ego de lo que es de Dios, puesto que nuestras vidas son una mezcla de ambas cosas. Podríamos ser capaces de ver el problema, pero no sabríamos cómo proceder. Por lo tanto, el hombre les advierte a sus siervos, quienes desean arrancar la cizaña, no hagan eso, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambas crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. No conocemos nuestro propio miedo y no podemos juzgar lo que es nuestro mejor interés. Si esperamos pacientemente, sin embargo, Dios cuidará de nosotros. No tenemos necesidad de preocuparnos por los elementos del ego en nuestra vida, o por las tinieblas que parecen ocasionar. Dios solo nos pide que hagamos lo mejor que podamos y que le dejemos a Él el trabajo con nuestros seres egoístas. Al final Él los separará y dejará únicamente el ser que Él conoce y ama como el suyo. La pequeñez de nuestros comienzos, en contraste con la magnitud de la comprensión de Dios, nuestro ego versus Dios, es el tema de las parábolas del grano de mostaza y la de la levadura. Lo que parece diminuto e insignificante a los ojos humanos es en realidad lo contrario. La más pequeña que cualquier semilla se convierte en la mayor de las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O la levadura que fermenta 3 medidas de harina. Lo más pequeño es realmente lo más grande porque contiene el poder y la grandeza de Dios. No importa cuán tercos pueden ser nuestros egos personales, aún Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Adentro, un maravilloso y poderoso niño se está nutriendo. Este es el Cristo en nosotros, de quien el curso escribe. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar, pues éste debe aprender que a quien quiere proteger es solo a este niño, que viene sin defensas, a quien la indefensión ampara. Cristo te ha llamado amigo y hermano, ha venido incluso a pedirte ayuda para que lo dejes regresar a su hogar hoy, íntegro y completamente. Ha venido como lo haría un niño pequeño, que tiene que implorar la protección y el amor de su Padre. Él rige el universo y sin embargo te pide incesantemente que regreses con Él y que no sigas convirtiendo a las ilusiones en dioses. Continuación del confiar en lo que no se ve. Así pues, Jesús nos pide que tengamos fe en el alimentador de este niño interno. La razón para que dudemos, como les dijo a los saduceos, es que no entendemos las Escrituras ni el poder de Dios. En palabras del curso, no entendemos la diferencia entre grandeza y grandiosidad. La grandeza es de Dios y solo de Él, por lo tanto se encuentra en ti. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Dios quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. La insignificancia del momento presente con sus aparentes fracasos contiene las semillas del triunfo. Lo que parece no es siempre lo que es. Las enseñanzas de Jesús hacen eco de la esperanza y de la fe del Salmo 22, cuyas líneas iniciales nos dicen los evangelios. Brotaron
de sus labios cuando colgaba de la cruz. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo comienza con los dolorosos gemidos de la desolación y termina con la glorificación de Dios, quien acude en medio de esta tiniebla. ¿Por qué no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero? No le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba le escuchó. Así responde nuestro Padre en medio de nuestras congojas, iluminando la desesperanza de nuestra oscuridad con su radiante luz. Sobre todo nos pide Jesús, debemos tomar el amor de Dios seriamente, pues nada es más cierto que su amorosa piedad por sus criaturas. Por tanto, a pesar de cómo nos parezcan las cosas, ahí está la propia voz de Dios en nuestras mentes, diciéndonos sus consoladoras palabras de amor. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nuestra culpa se vuelve intolerable para soportar y parece que hemos perdido todo cuanto una vez tenía significado, en medio de la pobreza y de nuestro duelo, por lo que una vez creíamos que era tan real, Dios viene a nosotros en su amorosa misericordia para dar testimonio de las palabras consoladoras de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Capítulo 11. El poder de la decisión. En la parte 1 se recalcó que el perdón es una decisión que tenemos que tomar. Allí donde habíamos elegido proyectar nuestra culpa sobre los demás, necesitamos ahora hacer otra elección para corregir la que hicimos equivocadamente. Como dice el curso, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Un tema recurrente en el Evangelio de Jesús es este poder de nuestra decisión. Jesús pone ante nosotros dos alternativas: seguirlo a Él al reino de los cielos, o escuchar la invitación del ego al reino de este mundo. Jesús nos ayuda a elegir, pero la selección de la alternativa la tenemos que hacer nosotros. Es la misma decisión que Él tomó, la cual está encapsulada en las tentaciones en el desierto. Esta escena es la introducción de este capítulo. La decisión de Jesús. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en ubicar la tentación del diablo a Jesús después del bautismo de éste por Juan el Bautista. Inmediatamente previo al comienzo de su ministerio público, el bautismo señala la disposición interna de Jesús para iniciar la obra de su Padre después de los años ocultos de preparación, mientras que las tentaciones reflejan su decisión de elegir únicamente la voluntad de su Padre. En las tres tentaciones de Satanás vemos claramente la alternativa que está frente a Jesús, la alternativa que en el capítulo 5 calificamos como la de elegir entre la magia y el milagro. A él se le tienta a que haga mal uso del poder de Dios en su mente, a que cambie las piedras en pan, a que se lance desde un lugar alto para demostrar que Dios lo protege, y que se gane todo el poder sobre el reino del mundo a cambio de que adore al diablo. El diablo es el símbolo del ego, el poder que creemos tener para oponernos a Dios, la separación, y que se proyecta fuera de nosotros. El mismo Jesús se enfrentó a la alternativa que se nos presenta a nosotros, elegir entre Dios y Mamón, el poder del cielo y el poder del mundano. Como dice Jesús en el curso, yo no podría entender lo importantes que son el cuerpo y el ego para ti, si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Es significativo que los evangelistas ubicaran este encuentro con el diablo antes del comienzo del ministerio público de Jesús, para destacar el papel que juega nuestra decisión en la vida espiritual. Antes de que podamos realizar la obra que el Espíritu Santo nos encomienda, tenemos que decidir primero quién es nuestro amo. Sin esa decisión continuamente distorsionaremos el poder de Dios
y lo utilizaremos mágicamente en beneficio del ego. Este momento de decisión ocurre en el período entre las fases de nuestra vida que discutimos en el capítulo 4, la crisis de la mediana edad a la cual todos tenemos que enfrentarnos. Elegir ignorarla conduce a un entumecimiento que jamás se reconoce por lo que verdaderamente es. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Una vez que emulamos a Jesús y decidimos buscar la justicia de Dios, tenemos su promesa de que en nuestra búsqueda seremos encontrados. San Agustín escribió que buscar a Dios es haberlo hallado ya, pues solo si tuvimos alguna experiencia de Dios, querríamos buscarlo. Así pues deseamos al Dios que hemos conocido, pero que hemos olvidado, y a quien elegimos conocer nuevamente. Como escribió San Pablo tan perceptivamente, sobre sí mismo y sobre todos nosotros. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. El entender la dinámica del ego nos ayudará a dar razón de este fenómeno, de otro modo paradójico, de alejarnos de lo que verdaderamente queremos. Esta recurrente no aceptación de Dios y su paz necesita la constante decisión que tenemos que tomar a lo largo de nuestro recorrido hacia el hogar. La decisión ocurre en diferentes niveles. Se toma una vez y esto pone en marcha un proceso a través del cual reforzamos la decisión eligiendo una y otra vez en el diario vivir de nuestros días, cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo estás decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo. Cada subsiguiente decisión por Dios reafirma ese primer instante cuando dijimos: ayúdame, Padre, tiene que haber otra manera de vivir. Esta decisión constante sirve para llevarnos más lejos en el viaje que a los ojos de Jesús ya ha concluido. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. Su fe en nosotros se extiende desde la fe del Padre en Él, el conocimiento de que permanecemos juntos en su amor, a pesar de nuestra peregrinación por países distantes. Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano, y en su certeza yo descanso en paz. Pues vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo, y con esa elección todo el mundo quedará liberado. El curso reinterpreta la aseveración de Mateo: muchos son llamados, mas pocos escogidos, para que lea: todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Este capítulo considerará la exhortación de los evangelios a que aceptemos el llamamiento de Jesús y el poder de nuestras mentes para tomar una decisión como esa. La urgencia de decidir. Una vez que le dices sí a Dios, se desencadena toda una serie de acontecimientos que nos preparan para la obra que hemos de realizar en el nombre de Dios, por nosotros mismos y por los demás. Estos acontecimientos constituyen las oportunidades de perdonar que hemos discutido en la parte 1. Cada paso que nos lleva más cerca de Jesús se expresa en una decisión de seguir ya sea su pauta o la del ego. Como nos enseñó en el Sermón de la Montaña, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. La Escritura a veces formula esta elección como un conflicto entre la oscuridad y la luz, o entre la carne y el espíritu. En el curso se dice: o bien ves la carne o bien reconoces el espíritu, y en esto no hay términos medios. Encontramos que este contraste se recalca particularmente en los escritos juaninos y paulinos. En su visita nocturna a Jesús, por ejemplo, a Nicodemo, se le enseña la diferencia entre estos dos mundos.
El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Este tema se reitera cuando Jesús les dice a sus seguidores: el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Más adelante en el Evangelio Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá luz de la vida. San Pablo se hace eco de estos pensamientos en este pasaje. La noche está avanzada, el día se avecina, despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. A los Efesios les escriben: a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Desde el inicio de su ministerio, Jesús resalta este tema. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. El convertirse, arrepentirse, en este contexto, se puede entender como el cambio de pensamiento que el Evangelio griego llama metanoia, como hemos visto. El cambio que corrige nuestra decisión previa de identificarnos con el ego al aceptar en su lugar el clemente amor de Dios, del cual Jesús sirve como mediador. Este tema se presenta a través de todos los evangelios, y la urgencia de este mensaje para la iglesia temprana radica en la creencia de que la parusía o regreso de Jesús era inminente. Si la humanidad no elegía ahora, todo estaba perdido. En un nivel más profundo, sin embargo, podemos observar la misma urgencia de elegir, identificarnos con el reino de perdón y amor de Jesús, o de lo contrario permanecer atados en el infierno de nuestra culpa y nuestro miedo. Para nosotros, la parusía no significa un deus ex machina que desciende mágicamente para sanar el mundo, sino nuestra aceptación interna del perdón que anunciará el regreso de Jesús a nuestras mentes sanadas. En ningún otro aspecto de los evangelios se presenta este tema de la decisión con tan persistente claridad como en las parábolas. Hay una serie de 5 parábolas en el Evangelio de Mateo, la cual, entre muchas otras en los sinópticos, contiene este tema de la necesidad de elegir. Estas parábolas, en esencia, expresan la preocupación de que la gente no esté preparada para el regreso de Jesús. En la parábola de El ladrón, se nos exhorta: velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría listo para recibirlo. Como no sabemos cuándo Jesús, simbolizado aquí por el ladrón, aparecerá, debemos estar en vela. De igual manera, en la parábola del mayordomo prudente, el siervo siempre debe estar atento a las órdenes de su señor, no sea que éste regrese inesperadamente y lo halle desprevenido. Hemos de permanecer fieles a lo que Dios nos ha encomendado y estar libres de la tentación de escuchar la voz del ego. En la famosa parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos exhorta a ser prudentes y a estar preparados, a mantener nuestras lámparas llenas de aceite en caso de que el novio regrese cuando no lo esperamos. Nuestras decisiones deben reafirmarse continuamente. Una decisión que se ha tomado una vez, pero que se ha abandonado, no cuenta para nada. La luz del mundo, la cual brilla dentro de nosotros, debe mantenerse encendida si es que vamos a unirnos con la gran luz que es el reino. La parábola de los talentos recalca la importancia de mantenernos fieles a lo que Dios nos ha encomendado, la función que nos ha encargado en favor del reino. Cada uno de nosotros tiene ciertos dones, los 5, 2 y 1 talentos respectivamente. Jesús nos exhorta a que seamos como los 2 primeros siervos quienes,
al regreso del amo habían doblado su dinero. Sin embargo, ay del siervo temeroso e inseguro quien, al carecer de fe, entierra su solo talento en la tierra e impide que éste aumente. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto no significa una amenaza, sino una advertencia. El amor que recibimos de Dios tenemos que compartirlo con los demás y de ese modo aumentar su presencia en el mundo. Si bloqueamos la extensión del regalo de Dios, lo que tenemos se perderá para nosotros. El amor aumenta cuando se reparte. Si no lo compartimos debido al miedo, este miedo siempre impedirá nuestra aceptación del amor de Dios. La última parábola en la serie es el juicio final, cuyo tema de la ayuda al necesitado se deriva de Isaías 58, 6, 7 y de Ezequiel 18, 5, 9. Aquí, como en las otras parábolas, encontramos la nota de urgencia a decidir, y Jesús nos dice que seremos salvados por nuestras buenas obras. Como les dijo a sus discípulos en la última cena, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Este amor nos impulsa a cuidar a los necesitados, los hambrientos, sedientos, solitarios, desnudos, enfermos y prisioneros. Sin embargo, hemos visto que nuestra definición de los necesitados y pobres tiene que ampliarse para incluir a toda la humanidad. La pobreza es del ego, que es el empobrecido estado mental que cree que nos hemos separado de la abundancia de Dios. No son nuestros pecados por comisión los que constituyen el problema aquí, sino aquellos pecados por omisión, la falta de acudir a aquellos en necesidad o aflicción. Acudimos a estos hermanos y hermanas, no solo para satisfacer sus necesidades de perdón, sino para satisfacer las nuestras por igual. Al darle a otros el amor de Dios, nos los damos a nosotros mismos, y nos damos cuenta de que no estamos separados de ellos. Esta unión deshace la creencia del ego en la separación, la fuente de toda culpa y todo miedo. Para apremiar la llegada del reino tenemos que unirnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Debido a que las ideas no abandonan su fuente, lo que hacemos a Jesús y a los demás nos los hacemos a nosotros mismos. Como escribe Jesús, basado en Mateo, y lo cual refleja nuestra unidad en Cristo, si lo que le haces a mi hermano me lo haces a mí, y si todo lo que haces te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Otra parábola que ilustra la importancia que Jesús le daba a la elección es el rico malo y Lázaro el pobre. En el relato, un rico y un pobre mueren. El rico va al infierno mientras el otro, Lázaro, está en el cielo con Abraham. El hombre rico sufrido le pide al patriarca que permita que Lázaro lo consuele. Pero se le dice que el abismo entre el cielo y el infierno es demasiado grande para permitir cualquier contacto con ellos. Entonces el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro de regreso a la tierra para que advierta a sus 5 hermanos de modo que éstos no terminen donde él está. Sin embargo, Abraham le responde que ni siquiera una señal así los ayudaría. Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. El significado de la parábola radica en la última oración, y va dirigida como un aviso a aquellos que, como los 5 hermanos restantes, viven una existencia egoísta y materialista, y creen que la muerte es el fin de la vida, una vida que encarna los valores hedonistas del verso de Isaías. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Para aquellos que son como los 5 hermanos, la petición de Dios no puede oírse. Ni siquiera la mayor señal, una resurrección, los afectaría. Por lo tanto, primero tienen que decidirse a aceptar la palabra de Dios.
El exigir una señal externa como una prueba de Dios es en realidad creer en la magia, puesto que en lugar de esta, tenemos que elegir el milagro que refleja nuestro cambio interno. El curso nos instruye. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. De ese modo Jesús enseñó por doquier. ¿Por qué esta generación pide una señal? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. No se dará ninguna señal porque no sería hacer cosa útil o amorosa de clase alguna, el reforzar, como quien dice, la creencia en la magia que a fin de cuentas refuerza la creencia en la separación. De igual manera no puede concedérsele la petición al hombre rico porque Dios no lo quiera, sino porque el miedo de los hermanos impediría que éstos aceptasen la verdad de Dios, aun cuando ésta fuese tan clara como el resucitar de entre los muertos. Lázaro, por el contrario, recibió su recompensa debido a su indefensa humildad al elegir la ayuda de Dios. Su nombre mismo refleja este deseo. Lázaro significa ayuda de Dios en arameo. La parábola, pues, nos exhorta a arrepentirnos y a volver nuestras mentes hacia Dios, pues sólo entonces podrá ayudarnos. El honrar el poder de nuestra mente. Al mismo tiempo que el Evangelio recalca la importancia de nuestra decisión, recalca también el poder de nuestra mente. El poder del cielo y la tierra que le pertenece a Jesús, Él nos lo ofrece, una vez elegimos compartir nuestra vida y nuestra mente con Él. Como nos dice Él en el curso, fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, demostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento. Esta es la oración de San Pablo también, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Debido a que podemos elegir estar con Él o en contra de Él, nuestra mente se convierte en el instrumento más poderoso en este mundo. Tiene el poder de aliarse con Dios, el único poder verdadero de alejarse de Él, con lo cual este poder se mantiene en suspenso. Cuando nos identificamos con el poder del cielo que Jesús nos ofrece, no hay nada que no podamos hacer, ni obstáculos que no podamos vencer. Nuestra fe en este poder puede hasta mover montañas, como dijo Jesús, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Nuestras mentes son el instrumento más poderoso en este mundo. Literalmente construyen nuestro mundo, y pues el creer en algo lo hará real para nosotros. Cuando elegimos negar este poder de la luz al ver nuestras mentes separadas de Dios, afirmamos la realidad de la separación y al mismo tiempo nos negamos la paz, la dicha y el bienestar que constituyen nuestra herencia de abundancia como criaturas de Dios. El dolor y el sufrimiento son el resultado inevitable de tal decisión, y a través de la proyección vemos este sufrimiento como si viniera de fuera de nosotros, más bien que de nuestra propia decisión. Nuestro problema básico es nuestra decisión de vernos separados de Dios, y de ese modo nos vemos desdeñados por Él, en lo que el mundo identificaría como problemas. Es esta la decisión que tiene que cambiarse. La corrección de este error tiene que ocurrir en el lugar donde se ha hecho, en nuestras mentes, no en el mundo. Tienen que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, nos exhorta el curso. Como afirmamos antes, pues la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel
en que es posible el cambio. El sanador Espíritu de Dios no opera en un vacío, sino únicamente a través de nosotros mismos. Al discutir el miedo, como ya hemos citado en parte, Jesús afirma en el curso: yo no puedo controlar el miedo, pero éste puede ser autocontrolado. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, miedo, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Uno no puede deshacer el miedo reduciendo o subestimando el poder de la mente. Si el poder de nuestra mente, la cual eligió equivocadamente, no se honra y se respeta, entonces estamos negándole a esa misma mente el poder de corregirse por medio del Espíritu Santo. Habríamos negado exitosamente al único medio para nuestra salvación, nuestro poder de decisión, su eficacia para salvarnos. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice que Él está a la puerta y llama, esperando que le abramos si decidimos hacerlo. Él no derriba la puerta e impone su voluntad por encima de la nuestra, sino que espera pacientemente y nos recuerda lo que verdaderamente queremos. Jesús no puede elegir ni elige por nosotros. Un ejemplo concreto de este principio se presenta en el ejemplo del encuentro de Jesús con el joven rico. El hombre se acercó a Jesús y le preguntó ¿cómo podía alcanzar la vida eterna? Jesús le dice primero que tiene que obedecer los mandamientos, lo cual el hombre asegura que hace. Jesús reconoce su deseo y fijando en él su mirada, le amó. El relato que hace Marcos de este episodio es notable puesto que es el único lugar en los 3 evangelios sinópticos donde se asevera que Jesús amó a alguien. Esto es interesante por demás a la luz de lo que sigue. Jesús le responde con una condición adicional. Una cosa te falta, anda. Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Mas el hombre no puede hacerlo, su apego a las posesiones mundanas era demasiado grande. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido. Nuestro énfasis aquí está en la reacción de Jesús. Con seguridad él podía retener al joven con él. Jesús sabía que él estaba tomando la decisión equivocada. No podía hallar la paz de la vida eterna hasta que no hiciese lo que se le pedía. Mas Jesús conocía también el miedo en el corazón del hombre, un miedo que se habría incrementado enormemente si él hubiese dispuesto de su riqueza cuando aún necesitaba de la seguridad de ésta. Tal parece además que Jesús reconocía su miedo desde un principio, puesto que primero le dio la respuesta más fácil. Fue el deseo del hombre de tener más lo que llevó a Jesús a responderle con la condición que él no pudo cumplir. Si hubiese ejercido su autoridad e inevitablemente hubiese puesto el miedo a Dios sobre él, el temor del hombre solo habría aumentado. El reforzar la culpa del joven no le habría ganado nada a Jesús, excepto el oculto resentimiento del hombre. El amor es siempre dulce y bondadoso y jamás procura imponer su voluntad sobre nadie, como dice el curso acerca del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante, no exige nada porque su deseo no es controlar, no vence porque no ataca, su voz es simplemente un recordatorio. La voz es siempre serena porque habla de paz. Si el joven rico no podía elegir el seguir a Jesús libremente, no podía verdaderamente seguirlo en lo absoluto. El amor de Jesús
era tan grande que él respetaba plenamente la libertad del hombre, de modo que pudo permitirle que se alejara mientras lo contemplaba con amor, esperando pacientemente, podemos suponer, el día en que pudiese aceptar el amor que Jesús le ofrecía y abandonar esta relación especial con sus posesiones, el sustituto del ego para el amor de Dios. Es tentador para aquellos que ocupan posiciones de autoridad ejercer control sobre aquellos que los respetan, especialmente cuando las autoridades están convencidas de la realidad de su propia posición. Esto es particularmente cierto en situaciones que envuelven terapia o dirección espiritual. Los terapeutas o consejeros se han conferido el papel de expertos en Dios, y a menudo se espera que tengan todas las respuestas para los problemas de los demás. Nuestra necesidad de que un experto nos diga qué hacer a menudo se ajusta a la necesidad de ser un experto que tiene el otro, y forman así una relación especial basada en la necesidad de mutua satisfacción. Además, el terapeuta que usurpa la libertad de otro no solo incurre en la culpa de parte suya, sino que también menosprecia el poder del paciente para decidir o cambiar su mentalidad. Esta misma dinámica puede observarse en muchas otras formas. Los padres a menudo le imponen su conocimiento a los hijos y no les permiten la libertad y posibilidad de aprender por sí mismos. La conveniencia del momento puede tener prioridad sobre el beneficio mayor de permitir que los hijos aprendan de sus propios errores. Los fanáticos, bien sea políticos o religiosos, procuran convertir a otros al sistema de pensamiento de ellos, al confundir la forma de la creencia con el contenido del amor, que es lo único que puede trascender las aparentes diferencias en el mundo. La historia ha provisto muchos ejemplos de grupos bien intencionados que se han convertido en parte de la misma corrupción, odio y división que su mensaje de la verdad se proponía corregir. Esta lección se trajo a mi casa poderosamente en una de mis primeras experiencias con un paciente psiquiátrico. Cuando aún era estudiante universitario, participé en un programa especial en un hospital para enfermos mentales. A un grupo de nosotros le asignaron varios pacientes con quienes nos reuniríamos durante los meses de verano. Uno de los que me asignaron fue Frank, quien había estado hospitalizado por muchos años. Frank creía que él era un agente del FBI y tramaba destruir el hospital y matar al director. Con el idealismo ingenuo de la juventud, yo estaba determinado a penetrar en este sistema de pensamiento y convencer a Frank de los errores en su manera de pensar. Nuestras primeras reuniones iban bien mientras me mantuve no directivo y básicamente aceptaba todo lo que se me decía. Frank parecía confiar en mí y progresivamente revelaba los detalles de su sistema ilusorio. Un día decidí que era tiempo de profundizar en el problema. Comencé a presionar a Frank para que viera la rectitud de mi posición en contraste con la suya, inflexible en mi determinación de que él viera las cosas a mi modo. Entonces ocurrió algo sorprendente. Un raro aspecto apareció de pronto en el rostro de Frank. Cuando comenzó a hablar era como si su voz estuviese hablando y decía: «Cuidado, Frank, se está acercando demasiado». Con eso Frank se alejó y jamás volvió a advertir mi presencia. Esa voz tenía razón. Frank no debió haber confiado en mí, y hacía bien en no tener nada más que ver conmigo. Mi avidez de ayudarlo desmentía mi miedo subyacente, falta de fe y falta de respeto a su libertad de tener defensas. Jesús lo habría tratado de manera distinta.